Este es el Ministerio de Varones. Sean ustedes bienvenidos a esta plática que vamos a tener en este momento. Vamos a hacer una oración para empezarla. Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, delante de estos amigos y hermanos. Te pido, Señor, que pongas bendiciones en mi boca, que cada cosa que yo diga sea para edificación, que haya bendición en cada palabra que yo vaya a decir en este momento. Enséñame, Señor, a mí primero para poderlas decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cómo es que la verdad nos hará libres? El escenario de este capítulo se desarrolla durante la fiesta de los tabernáculos. Pero nos preguntaremos, ¿qué es la fiesta de los tabernáculos? Pues esta es la fiesta con la que se conmemoraba las deambulaciones de los israelitas por el desierto. Se conmemoraba todo ese tiempo, espacio, el lugar, los sufrimientos que ellos pasaron y las glorias que Dios dio durante ese tiempo que ellos deambularon por el desierto. Eso es lo que se conmemoraba durante la fiesta de los tabernáculos. Y en este evangelio, Jesús habló de tres aspectos de la fe y la libertad. Primero, que la audiencia pensaba que era libre. Eso es lo que pensaban ellos, que eran libres. Como algunas veces nosotros estuvimos pensando también que éramos libres. Jesús mostró cuál era la verdadera libertad. Y la suposición de la gracia de Dios no era aceptable. Son tres aspectos entre la fe y la libertad. Aspectos que Jesús habló de ellos y los explicó durante este evangelio de Juan. Porque la audiencia pensaba que era libre y además Jesús les mostró la verdadera libertad, porque ellos suponían que simplemente con decir que ellos estaban en el templo, ellos ya eran libres y ellos suponían que la gracia de Dios estaba con ellos, pero eso no era aceptable. Porque mire, hermano, hay personas que creen que por creer en Dios, además, creer que Jesús existe y creer que la Biblia es la verdad, ellos creen que son salvos. En una ocasión oí a alguien acerca de esto. Alguien dijo, pero es que, ¿cómo es que yo no voy a ser salvo? ¿Cómo es que yo no puedo pertenecer a la familia de Dios si yo realmente ayudo mucho a la gente? Pero alguien le contestó, realmente
A eso que usted está haciendo se le llama filantropía. Aquel que ayuda a la gente se le llama filántropo. Pero aquel que cree en Jesús como su Salvador se le llama hijo de Dios. En este pasaje se nos revela que es posible tener una respuesta emocional al Evangelio y no ser salvo. Como le digo, es posible, es posible. Como todos ellos creían, como todos estas personas que estaban aquí hablando con Jesús, creían que ellos eran salvos simplemente con hacer todas esas cosas que ellos hacían. Pero no, el dar una respuesta emocional al Evangelio no significa ser salvo, porque Jesús se interesa especialmente en nuestra condición espiritual. Y nuestra condición espiritual depende de nuestra fe, de la fe que nosotros tengamos, que esa fe sea auténtica. Y Jesús nos desafía sobre lo que creemos. Hay una fórmula para ser libres espiritualmente y esta es crecer más conocer la verdad más permanecer en la verdad. Es una fórmula que nosotros debemos de seguir. Creer, conocer la verdad y permanecer en la verdad. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque los verdaderos discípulos permanecen fieles a las enseñanzas de Jesús. Pero que nazcamos fieles a las enseñanzas de Jesús, para poder decir primeramente que somos verdaderos discípulos y ya veremos más adelante qué es lo que necesitamos para ser salvos. Juan 8:31 al 32 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta? Al ser nosotros discípulos, es que quiere decir que estamos permaneciendo nosotros en Jesús. Y todo esto nos lleva a que vamos a conocer la verdad y esa verdad nos traerá libertad. Todos aquellos que andan en la incredulidad no les gusta la verdad porque ellos la redefinen a lo que ellos entienden. Juan capítulo 8, versículo 33 a 34 dice así. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Apelaron entonces a su descendencia de Abraham y mostraron que su idea de ser hijos de Abraham carecía de contenido moral. Y Jesús le respondió con una importante afirmación, señalando la auténtica naturaleza de la esclavitud moral a fin de subrayar la verdadera naturaleza de la libertad. Y como nadie está exento de pecado, todos deben ser esclavos del pecado. Debemos ser esclavos del pecado. Vivir en Cristo nos ayuda a creer, a permanecer, a conocer, a andar en libertad. Eso es lo que nos ayuda el vivir en Cristo. Creer, permanecer, conocer y andar en libertad.
Juan 8:34 y 35 dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todo esto se aplica a la descendencia de Abraham, porque hay un contraste obvio entre esclavo e hijo en los derechos que cada uno posee, y eso sirve para subrayar el abismo entre la esclavitud y la libertad. Claro, todos sabemos la diferencia que hay entre un hijo y un esclavo, porque el hijo va a estar allí siempre y va a conocer todas las cosas de su padre. Pero un esclavo no, los esclavos van y vienen y no les importa mucho no les importaba mucho a la gente en ese tiempo. Entonces, se habla acerca de esto, acerca de esclavo e hijo. Las palabras seréis verdaderamente libres muestran que la verdadera libertad solo puede llegar por medio del Hijo. Juan 8:36 dice así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos que el Hijo nos liberte para que nosotros seamos verdaderamente libres. Jesús entonces volvió la mirada al pasado, al reclamo de Abraham, y señaló lo extraño de aquellos que pretendían ser descendientes de Abraham y que trataran de matar a quien había hablado la palabra de Dios, porque ellos intentaron matarlo. Juan 8:37 al 38 dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La importancia de este pasaje es que la descendencia física, que tanto significaba para los judíos, no es una guía para la verdadera afinidad moral o espiritual. El dicho, no podéis oír mis palabras, muestra lo cerradas que estaban las mentes de sus oyentes. Estaban muy cerradas. Ellos creían que estaban oyendo, pero realmente no estaban oyendo. La implicación es que los verdaderos descendientes de Abraham recibirán las palabras de Jesús. Hasta este momento podemos ver que hay dos familias sobre la tierra. Aquella familia de Dios teniéndolo a Él como su Padre, y aquellos que no lo son y que su Padre es el diablo. Son dos familias muy diferentes y que llevan a dos caminos, por dos caminos muy diferentes, y el final de cada uno es demasiado diferente. Juan 8:39 al 47 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos seguían refutando todas estas razones por las cuales Jesús les estaba diciendo que ellos no tenían completa libertad si es que no estaban oyéndolo a Él. Versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido,
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En todas partes se nos habla acerca de esto. Se nos habla de que el diablo es padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tenemos que estar en la misma sintonía de Dios para poder escuchar nosotros, oír nosotros lo que Dios tiene para nosotros. El contraste entre el Padre y vuestro Padre se hace más claro a la luz del versículo 44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que es el diablo, padre de mentira. Podemos nosotros decir y afirmarlo, que la verdadera fe reconoce a Jesús como Dios. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien de nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Se da cuenta usted lo que ellos estaban diciendo? Estaban diciendo de Jesús que él tenía demonios. Quiere decir que ellos no tenían ni fe siquiera, porque no reconocían a Jesús como Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Es igual a Dios y es coeterno con Dios. Además es coexistente con Dios. Hijo igual, coeterno y coexistente. Todo esto es con Dios. Juan 8:48 al 59. Empezamos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 52. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Por todas estas cosas que Jesús decía es que ellos creían que él tenía demonio. Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Cómo no le iba a conocer? Más conoce a los padres que sus propios hijos. Por eso es que Jesús lo conocía.
y por eso él podía hablar acerca de todo esto. Abraham vuestro padre en el 56, versículo 56 seguimos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ellos, como no conocían lo que realmente estaba enfrente de ellos, es que le decían todas estas cosas y creían ellos que sabían todo, pero realmente ellos leían ah, leían lo que era la ley, lo que era el Pentateuco. Y si lo habían leído y estaban muy instruidos en esto, ¿cómo es que decían que Jesús solo tenía 50 años y le decían también que cómo es que decían que había visto a Abraham? Jesús es desde el principio y es hasta el final. Jesús estuvo en la creación, Jesús estuvo en el Génesis, como le digo, ellos decían que eran muy entendidos en todas estas cosas que ellos ya habían, que ellos estaban y estudiaban continuamente, pero realmente no las estudiaban. Entonces podemos decir nosotros que la libertad, en su concepción más simple, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. Es esa capacidad que nosotros tenemos para hacer las cosas después de que pensamos y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo hacemos. Es cuando obramos por nuestra propia voluntad. Y otra palabra que es libertinaje. Y esta es una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás. Aquí podemos ver la diferencia entre libertad y libertinaje. Libertad es pensar, es tener conciencia de lo que estamos haciendo por nosotros mismos. Y libertinaje es el que abusa de esa libertad que se da. Aquí viene la pregunta, ¿somos nosotros verdaderamente libres? ¿Tenemos fe en Jesús? ¿Somos verdaderamente discípulos? ¿Podemos nosotros decir que somos verdaderamente libres o somos libertinos? Después de todo esto que hemos estado viendo, analicemos nuestras vidas. Porque para ser verdaderamente libres hay 3 puntos importantes que tenemos que seguir. Tenemos que creer, tenemos que conocer la verdad y permanecer en esa verdad. Es lo mismo que a veces se dice que hay que predicar con el ejemplo. Después de que yo creo en Jesús, tengo que admitir que yo he conocido la verdad que solamente en Jesús la puedo tener, pero sobre todo tengo que permanecer en esa verdad. Si no permanezco en ella, vuelvo a irme fuera de la verdad, vuelvo a irme fuera de la libertad que yo tenía ya. ¿Quién, habiendo estado libre, quiere volver
a estar esclavizado. Pregúntele usted nada más a alguien que ha estado en alguna prisión aquí, o en cualquier parte, alguien que ha estado en una prisión terrenal, si quiere, y después de que ha salido, que ha cumplido con su condena, si quiere regresar a ese lugar. Nosotros no podemos regresar, no podemos dar ni un paso atrás de esa libertad que solamente el Señor nos la puede dar, porque nosotros vamos a conocer esa verdad y esa verdad nos hará libres, como ya lo ha hecho hasta el momento, y vamos a seguir, vamos a permanecer en esa verdad. Creo que hasta el momento hemos terminado esta plática que tenemos, pero espero que haya sido provechosa para todos nosotros. Espero que hayamos entendido lo que es estar en libertad y que permanezcamos en esa libertad. Vamos a orar para terminar esta plática. Gracias a Dios por esta plática que hemos tenido. Te damos las gracias a ti, Señor, porque tú nos has enseñado que la verdad solamente nos hará libres y que tenemos que permanecer nosotros en esa verdad para permanecer siendo libres. Ayúdanos para seguir en esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.